Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con otra clase donde estamos trabajando el tema del riesgo, ¿no? O el tema de las emergencias. En este caso en particular no lo podemos llamar emergencia, pero es una situación de riesgo que permanentemente se sostiene. Vamos a hablar cómo se puede trabajar esto desde un programa oficial, un programa de mejoramiento de barrios y que está dentro de una entidad autárquica dentro del municipio, cuyo programa se orienta a la ciudad, a una ciudad, y se dirige a los sectores más empobrecidos. Entonces, vamos a ver cómo el diseño participativo, el enfoque complejo, sistémico, nos puede ayudar a resolver situaciones que generalmente son las más difíciles de resolver en programas de mejoramiento de barrio. Vamos a describir en primer lugar el problema. Las primeras generaciones de proyectos de mejoramiento de barrio, el tema ambiental era un tema simplemente de decir, bueno, ¿cómo limpiamos? Abrimos calles y esto lo resolvemos, digamos, de la forma tradicional, como si fuera que el diseño te permite cambiar situaciones complejas. Y digo situaciones complejas porque a medida que vamos tratando de entender esa problemática, nos encontramos que está relacionada, por un lado, con una posibilidad de ingresos de sobrevivencia a través de la recolección de residuos, y por el otro, genera un impacto ambiental que los afecta directamente a aquellos que lo están realizando, pero es como un círculo no virtuoso donde se necesita realizar esto para sobrevivir. Entonces, esta situación podemos ver que por un lado es productiva, que es cultural y que se realiza por una cuestión obvia de necesidad para sobrevivencia. Este tipo de actividad donde se acumula la basura en distintos lados del barrio, trae consigo enfermedades, es decir, vamos a encontrar caballos, ratas, animales, perros, gatos, que van a estar alrededor de esta acumulación de basura y además, en general, son familias que ocupan mucho del espacio físico y empieza a avanzar este acopio de basura, la que sirve se queda más cerca de la casa y la que no sirve empieza a rellenar distintas áreas, ¿no?, urbanas. Bueno, en esta imagen queríamos sostener, o sea, es una actividad que obviamente, como decíamos, es indispensable, es parte de la subsistencia, por lo tanto también es un derecho a subsistir, pero también esto que estábamos planteando que genera efectos en las mismas familias que lo desarrollan y las que están alrededor, un efecto muy fuerte de impacto ambiental, ¿no? Esta convivencia con distintas enfermedades. Incluso los miembros del programa Rosario Hábitat se vacunaban, tenían que ir con zapatillas especiales, etcétera, porque era en algunos de los casos, bueno, situaciones muy, muy marcadas con respecto a esta problemática, ¿no? Por ejemplo, uno de los barrios se llamaba el barrio La Lagunita, y se imaginan ustedes por qué le llamaban Lagunita, porque se inundaba. Si a esto observamos que casi el 60% de las familias vivía de la recolección de basuras, la situación ambiental que se vivía era sumamente fuerte. Otra de las cosas que solemos observar es la cercanía a las vías del tren, que es otro de los grandes riesgos, zonas donde en teoría no se podría urbanizar, pero que por la gran necesidad se termina haciendo.
Y a esto, si le sumamos la basura, encontramos también dos factores de riesgo, ¿no? Y entonces vimos que hay familias que conviven directamente con las vías, donde los niños juegan, donde la cercanía a las vías del tren es muy estrecha. Entonces, encontramos que estas son situaciones de riesgo, pero no necesariamente situaciones de riesgo, bueno, que sean de emergencia, sino que son situaciones de riesgo, podríamos decir, estructurales, situaciones en las cuales las familias conviven permanentemente. Otro de los aspectos que solíamos observar es los asentamientos cerca de ríos donde se inundaban, de arroyos, de canales, y convivían con la inundación porque no tenían o no tienen otro lugar donde estar. También otra de las prohibiciones suele ser las grandes rutas, las grandes avenidas, donde pasan autos a gran velocidad, pero que también tendrían prohibido 100 metros para cada lado, pero que sabemos que también es otra de los lugares donde eso se ocupa. Entonces, nosotros empezamos a pensar qué se podía hacer con esta situación existente, ¿no? O sea, cómo se podría llegar a trabajar preservando los derechos de las familias a la subsistencia, pero a su vez tratar de mejorar las condiciones ambientales. Al punto ocurrían desfasajes entre la lógica técnica tradicional y las técnicas participativas o de concertación o de consulta, de respeto por la forma de apropiación del territorio, que muchas de estas áreas que se consideran riesgosas y que se proponía, obviamente, la erradicación, pero para mejorar, muchas veces eran todo el tiempo resistidas. Y esa resistencia a esta forma de trabajo llevó a que, por ejemplo, el programa Rosario Hábitat tuviera que contratar guardias urbanos, ¿no? Entonces, esos guardias urbanos permanentemente daban vuelta por estos lugares y si veían alguna nueva construcción, eran vueltas a sacar y toda una situación realmente muy difícil se producía en el lugar. Entonces, una cuestión que generalmente recomiendo es cuando hay una situación que aparentemente es irresoluble, porque había hecho algunas evaluaciones de programas de mejoramiento de barrio y había visto varias de las intenciones de solución que se habían propuesto. Por ejemplo, era una llevar a la basura de la gente a otro lugar donde pudieran estacionar su carro y ahí colocar su basura en distintos lugares. Pero eso, obviamente, cuando fui a verlo, estaba absolutamente limpia. ¿Y por qué estaba limpio? Porque las familias, esos son sus recursos para subsistencia, y las familias no querían estar en una situación en la cual perdieran estos recursos que para ellos eran fundamentales. Entonces, obviamente, seguían en la misma situación, seguían acumulando en su mismo lugar. Una situación bastante difícil de resolver. Entonces, pensando en cómo se puede abrir, cómo se puede articular con otros, se propone una planificación interprogramática, viendo en el lugar qué otras alternativas había, se identifica un programa de agricultura urbana, un programa que podría ser complementario al programa Rosario Hábitat, porque se trabajaba con el mismo sector social y se trabajaba en áreas equivalentes, en áreas donde estaban los asentamientos precarios y como en este caso
bordes de ríos, bordes de rutas, bordes donde pasaba el tren, y ese programa lo estaba haciendo en forma aislada, ellos desde su posición, y a su vez el Rosario Hábitat también desde su posición. La posibilidad de articular estos dos programas podía ser que lográramos complementación y sinergias en el mismo territorio y con el mismo sector social. Entonces comenzamos toda una serie de talleres de planificación interprogramática, donde buscábamos los objetivos comunes, la forma de implementación en el territorio que podía ser complementaria, y acordábamos la forma de realizar. Entonces, en esa articulación se empieza a pensar que, en cómo intervenir justamente en esos espacios de riesgo con ese sector social, y a su vez el programa de agricultura urbana tenía muchos elementos muy interesantes, que era, por un lado, ellos tenían la municipalidad como actor, una organización no gubernamental especializada en capacitar para la agricultura, y una universidad que generaba el conocimiento y apoyaban a estos grupos. Entonces la propuesta que realizan es, por un lado, como un clúster productivo, o sea, empezar por la producción de verdura orgánica en estos sectores, estos lugares que son de riesgo, que generalmente tenían que revisar estos guardias urbanos, en base a un acuerdo con toda la comunidad y que cada uno de ellos pudiera participar de este programa. Una vez que se producía el material, se buscaba sacarle algún tipo de producción, es decir, hacer, si teníamos aloe vera, bueno, cremas de aloe vera, geles, o si teníamos determinadas plantas, digamos, para medicina naturista también tenerla, podíamos, como una verdura orgánica, cortarla, lavarla, empaquetarla, y eso podía ir a supermercados, y a su vez también se pensó en distintas ferias distribuidas en toda la ciudad. A todo esto se le daba una marca que, donde era economía solidaria, donde se decía compre Rosario, y uno sabía que estaba comprando algo orgánico, algo realizado por una organización social, pero apoyada por distintos organismos públicos, y que podía transformar la forma de acceder a estas verduras orgánicas y a otros productos, ¿no? Este eran los centros de producción. Entonces, entre un programa que tenía estas necesidades y que se resolvía de una manera no tan correcta, y este otro programa que tenía pensado esto, se comenzó a plantear si se podía realizar lo que nosotros llamamos la calle productiva, la plaza productiva y el parque productivo, ¿no? Y que además pudiéramos trabajar en los patios de las escuelas y en lugares como por ejemplo geriátricos, donde también los ancianos pudieran contribuir con esto, y se produjera, por un lado, un hecho pedagógico donde se trabaja todo lo que sería la sustentabilidad, y por otro lado se produce una laborterapia, una actividad que podría progresivamente, obviamente, tratar de ir suplantando a la actividad de acopio de basura, ¿no es cierto? Y acopio y venta de basura. Entonces, se comienza con esta idea, y a su vez, también para lo que es el acopio y venta de basura, se empieza a pensar
en forma sistémica, es decir, se empieza a identificar también cómo es el ciclo de recolección de basura y se identifica el por qué se tienen que salir los carros y los caballos a buscar la basura antes de que vaya el camión recolector, y es porque los camiones supuestamente en forma moderna compactaban la basura y por lo tanto ya era imposible hacer la separación de los distintos elementos que le podían rendir. Además, cada uno trataba de vender en forma aislada y se pensó, bueno, ¿por qué no hacerlo, pero hacerlo bien? Es decir, recuperar ese ciclo de producción. Se identificó que hacía algunos años había un centro donde se llevaba la basura y donde se reciclaba. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar en determinados barrios con la separación de basura y con la recolección diferenciada para llevarla a este centro de separación y de reciclado, y de además generar una venta cooperativa, colectiva, que les permitiera negociar a otros precios y negociar con volúmenes más atractivos para poder tener estos ingresos. Y por otro lado, evitar esta supremacía de algunas familias o de algunas personas que tienen gran volumen de recolección de basura por sobre otros. Entonces, por un lado, se pensaba cómo mejorar esa actividad productiva de recolección de basura, cómo mejorar las condiciones para que la gente lo pueda hacer, porque ya no necesitaban estar en el mismo predio, porque iban a formar cooperativas de trabajo, porque iban a obtener estos residuos ya no compactados o buscados a cualquier hora, sino que iba a haber todo un acuerdo donde los pudieran recoger con las cosas ya separadas, con las cosas ya predeterminadas, donde se le iba a dar un valor agregado a esto, donde también se podía recuperar para hacer roperos comunitarios, etc. O sea que por un lado se pensaba en mejorar, y por el otro se empezó a pensar, bueno, cómo a través de procesos de diseño participativo podemos incorporar en los espacios públicos la agricultura urbana, es decir, cómo nuestras calles pueden tener árboles comestibles, arbustos comestibles, podemos reaprender cómo realizar estos alimentos, lo mismo que las plazas y los parques. Entonces, acá son algunos de los talleres donde se empieza a plantear esto, se empieza a ver cuáles son las especies, se complementaba con recuerden esta ONG que tenía un gran conocimiento de cómo realizarlo. Se hicieron, además de estos talleres, pasantías donde podían aprender junto a otros grupos que ya tenían avanzado este proceso, cómo podían trabajar la tierra, qué especies, en qué lugares, y se empieza a diseñar los espacios públicos desde este criterio. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, este era el Parque Huerta Molino Blanco, que era una zona muy, muy grande, que estaba, digamos, cerca de lugares que podían ser ríos o rutas o distintos aspectos que permitían el trabajo a gran escala, ¿no? Y entonces se empieza a trabajar, a aprender, a generar otro conocimiento y otra apropiación y relación con la naturaleza. Lo mismo en este barrio que les decía que se llamaba el barrio La Lagunita, donde todo se inundaba. En el momento que nos dijeron, bueno, hay que hacer la plaza, a veces es como hacer el lugar de la plaza y ahí quedó. Y después que, bueno, que la gente haga lo que quiera hacer. Y expresamente para este caso se empezó a trabajar cómo podíamos plantear una plaza productiva y cómo incorporar expresamente a los niños, jóvenes y mujeres y ancianos, que son los que habitan estas plazas, ¿no? Entonces se empezó a pensar
en estos espacios donde se iba a plantar, donde iban a estar. Acá los niños plantearon sus patrones de diseño, es decir, estos dibujos y a su vez el texto de qué era lo que efectivamente querían, se discutieron estos aspectos, se trabajaron, lo mismo que las mujeres y los ancianos, donde ellos querían una cancha de bochas. Entonces, bueno, cómo se iba conformando los espacios, no solamente para el fútbol, sino, fíjense, pensando y acordando otro tipo de usos. Pero también pensando en que esas familias, ese 60% de familias que vivían en ese barrio, no es que de pronto le iban a limpiar todo y le iban a decir, bueno, ahora nunca más podés hacer recolección de basura, sino que se había logrado, digamos, un mejoramiento de esa actividad y un desarrollo de este tipo de proyectos que, si no lo tenían dentro del asentamiento, siempre lo tenían cerca, ya sea por un terreno que estuviera abandonado, digamos que por muchos años no fuera construido, al cual se le aplicaba un impuesto predial progresivo, se lo intimaba desde la municipalidad, por un lado para pagar ciertas multas y cuestiones que generalmente estaba atrasado, y por el otro se le decía que podía tener una condonación de esa deuda si lo cedía a las organizaciones sociales que estaban cerca y que además iba a evitar que le tomaran los terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, ese conjunto de negociaciones con instrumentos concretos, que era el impuesto predial progresivo, y con la propuesta de sembrado y de generación de estos recursos, se empieza a mejorar entonces, por un lado, la actividad que se estaba desarrollando de recolección de residuos y por el otro, a diversificar esa actividad, y fue una actividad que fue muy apropiada, digamos, por mujeres, por personas de edad, por niños, que ya iban incorporando, por un lado, mayor conciencia ambiental, mayor capacidad para el desarrollo agrícola, y se insertaban a un programa que efectivamente les iba a generar un plusvalor, les iba a generar esta posibilidad de insertarse al clúster productivo. Entonces, bueno, acá pueden ver cómo se ocupaban, esto que habíamos visto antes, el riesgo, digamos, de los trenes pasando cerca, a esta situación donde se trataba de poner una separación, obviamente, con el tren, pero se utilizaban estos terrenos que antes estaban ocupados por ocupaciones de viviendas precarias que estaban en riesgo. Entonces se comienza a transformar el uso de estos espacios sin perder derechos, considerando enfoque de género y generando una transformación en la forma de recolección de basura y en la forma de producción y venta, digamos, no ya de la micro, sino de esta cuestión donde se promovía la economía social. Bueno, como decíamos, la importancia de que de estas siembras, de estos lugares, estuviera cerca también de lugares como geriátricos o como escuelas, donde pudiera existir esta cuestión educativa, ¿no? Como elemento central. Y entonces empiezan a aparecer esta idea, como dijimos, de la calle productiva, la plaza productiva y el parque productivo, o sea, elementos que quedan incorporados, ¿no? Y como les decíamos, las ferias en las distintas partes de la ciudad donde podían ofrecer estos productos. Como ustedes ven, algunos de los resultados de esto, bueno, creo que tienen o tenían de la época en que fue realizado esto, más o menos unas 700 experiencias del programa de agricultura urbana, y se contactaron con el programa Rosario Hábitat y empezaron a hacer algunos de estos parques, plazas, etcétera, aprovechando las metodologías de diseño participativo, la cuestión de interaprendizaje,
y las cuestiones de reprogramar a través de un pensamiento más sistémico cómo se podía reorganizar estos circuitos que muchas veces no consideran las necesidades particulares de estos sectores. Bueno, otro de los resultados o efectos más claros y más evidentes fue que no se necesitaron más estos guardias urbanos, sino que había una apropiación muy fuerte por parte de la población de estos espacios con estos usos más sustentables. Obviamente que sigue algunas familias con el proceso de recolección de residuos, pero al cambiar esta forma, esta modalidad, empezó a modificarse, a mejorarse en gran medida. Entonces, el diseño participativo en esta forma de trabajo donde se lo analiza desde este pensamiento más complejo, más sistémico, con un análisis de distintos actores que intervienen en esta problemática, donde se busca transformar las condiciones y se busca transformar actitudes y aptitudes, especialmente con el aspecto sustentable, lograron una transformación que es mucho más sostenible y sustentable en estos aspectos. A raíz de estas innovaciones se empezó a incorporar este tipo de modalidad en otros tipos de programas de mejoramiento de barrios que empezaron a utilizar este tipo de propuestas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.